Rubio, si quieres saludar, Gina, así como para que sepan quién eres, a Ramesh Meyapan. Hola, Ramesh. Tenemos a Matilda Ibini. Hola, Martina. Y tenemos a Cristian Arias Fernández. También con nosotros nos van a acompañar durante la transmisión los intérpretes Ana, Ivonne, Antonio y Eliu. Bienvenidos y bienvenidas. Para comenzar, quisiera leer una pequeña semblanza de los artistas y las artistas invitadas. Voy a empezar con la maestra Gina Rubio. Gina Rubio nació en Tepoztlán, Morelos. Es narradora oral escénica desde hace 30 años. Tiene discapacidad motriz. Estudió sociología en la UNAM. Ha sido docente, tallerista e instructora de valores y derechos humanos. Jurado en concursos literarios. Ha incursionado por diversas disciplinas artísticas, entre ellas el teatro. Recibió el Premio Estatal de Paz 2019, que otorga el Consejo Nacional de Paz a 1000 Mentes por México. También obtuvo el primer lugar en el Concurso Internacional de Storytelling San Miguel de Allende 2016, como la mejor historia en español. Ha impartido varios talleres de narración oral y de lectoescritura. Ha participado en los programas Tejedores de Historias y Regaladores de Palabras de la UNAM y ha llevado sus espectáculos de cuentos a escuelas, universidades, teatros, festivales, ferias, plazas públicas, hospitales, casa-hogar, asilos, reclusorios y recintos culturales del país. Bienvenida, Gina. Tenemos de invitado a Ramesh Meyapan. Él nació en Singapur y vive en Glasgow, Reino Unido. Es un creador de teatro que desarrolla actuaciones utilizando una mezcla ecléctica de estilos de teatro visual y físico. Como parte de metodología, busca continuamente desarrollar y ampliar su vocabulario visual teatral, por ejemplo, incorporando técnicas de circo, bufón, títeres e ilusión dentro de su trabajo. Disfruta el desafío de crear un trabajo visual narrativo fuerte. A lo largo de los años, sus actuaciones en solitario y colaboraciones han realizado giras a nivel nacional e internacional, más de 20 países, con gran éxito de crítica. Ha sido nominado 5 veces a Mejor Actor en Live Theatre Awards en Singapur y recibió el galardón 2 veces. Es un artista asociado de Raw Material y representado por Brennan Artist como actor. Bienvenido, Ramesh. Muchas gracias. Matilda Ibini se autoidentifica como una dramaturga y guionista biónica. Ya nos explicará por qué. Durante su carrera ha recibido el apoyo de organizaciones artísticas de gran prestigio como BAFTA, Warner Bros., BBC, Water Room, Channel 4 y National Theatre Studio. Su segunda obra de larga duración fue Little Miss Borden, basada en la experiencia personal de Ibini al crecer con una discapacidad física en el este de Londres. Su experiencia y trabajo se centra en temas relacionados con el racismo, el sexismo y el capacitismo, con una influencia del realismo mágico y el afrofuturismo. Bienvenida, Matilde. Por último, damos la bienvenida a Cristian Arias. Él tiene 28 años, nació en el Estado de México, es actor creativo, conferencista y tallerista, formado profesionalmente como actor creativo en la compañía Teatro Ciego México por más de 8 años. Ha participado en puestas en escena como Bajo el Puente, Camino a Casa, La Mirada del Inventor Ciego, develando así una placa por las 100 representaciones. También ha colaborado en Construyendo la Carne, una puesta en escena interdisciplinaria de danza, teatro y performance. Participó en la puesta en escena Odio que los abrazos no duren más de 4 horas por Teatro Ciego. Colaboró en la obra Una costilla sobre la mesa y madre de Angélica Lidl. Ha sido facilitador en el taller de formación actoral de Ciegos para Ciegos, realizado en la Biblioteca México. De su propia autoría, el performance Rasgando el Encierro y la conferencia Ponte en mis zapatos. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Todos bien? La idea ahora es que los 4 artistas invitados presenten su trabajo. Entonces, lo que les propongo es que empecemos por Gina, como los presenté, después Ramesh, después Matilde y por último Cristian. ¿Les parece? Así que, bienvenida, Gina. Gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Me voy a audiodescribir.
A mí me gusta que me llamen Gina, vibro muy bien con ese nombre. Yo soy, digamos, una luz que habita en un cuerpo de mujer madura, que ando ya circulando por el 5º piso. Por mis venas todavía corre aquella energía de los cerros de Tepoztlán, Morelos, que me vieron nacer, y es la que me da fuerzas para enfrentar todos los desafíos de la vida y pues los que incluyen la discapacidad motriz. Bueno, físicamente mi mamá decía que yo era la más bonita de todas las niñas. Claro, me veía con los ojos de amor. Y es que el amor es eso, nos permite ver la esencia de las personas. Y yo aspiro a poder ver a cada uno de mis semejantes con ojos de amor. Bueno, esa es mi audiodescripción. Voy a comenzar con mi trabajo. Yo desde hace 30 años vengo ejerciendo uno de los oficios más antiguos de la humanidad. No me malinterpreten. El de la narradora oral, el de la narración oral. Sí, yo formé parte de las primeras generaciones de narradores orales en México. Fui discípula de Francisco Garzón, quien trajo todo un trabajo de renovación del arte de la narración y lo expandió por todo Iberoamérica. También cuando en el 2000 migré con mi familia a la ciudad de Querétaro, México, y aquí también he sido una de las pioneras dentro de la narración oral en el estado. Dentro de estos 30 años que llevo ejerciendo este arte, 16 de ellos los he ejercido con una discapacidad motriz. Les voy a contar muy brevemente cómo pasé de ser una persona convencional a ser una persona con discapacidad motriz. Yo me enfermé en el 2005 con un virus muy extraño. Ahora para todos es muy sonado cómo actúan estos virus raros. Empecé con una sencilla gripe que fue degenerando, pero desgraciadamente tuve una mala praxis médica. No me supieron diagnosticar correctamente, los tratamientos también fueron muy errados, no había las condiciones en el hospital para que atendieran casos como los míos. Bueno, el tiempo fue avanzando y yo me fui deteriorando, los médicos no encontraban nada y terminaron por decirme que solo se trataba de una depresión, que me iban a canalizar con un psiquiatra. Lamentablemente yo continué más mal, hasta que por fortuna alguien me pudo diagnosticar con el síndrome de Guillain-Barré. Pero para ese entonces ya mi situación era muy crítica, estuve a un paso de la muerte. Felizmente no sucedió, pero las secuelas que me dejó fueron muy fuertes. De hecho, al principio me quedé totalmente cuadriplégica. Lo único que podía mover era la cabeza. No tenía control absoluto de mi cuerpo. Y eso fue un largo trabajo de rehabilitación. Pero poco a poco lo fui llevando, siempre con el apoyo de mi familia, con algunos amigos, porque nosotros aquí en Querétaro, la familia de mi esposo y la mía, pues vivían en toda la República menos aquí. Entonces, sí fue fuerte. Mis hijas, tengo 2 hijas, tenía una 9 años y la otra 12, entonces eran muy chicas, pero desde el inicio comenzaron a apoyarme. Entonces, pues fue así que logré rehabilitarme, y cuando ya pude, mantener el tronco firme, adquirir nuevamente movilidad en las extremidades. Sin embargo, eso es una gran ventaja, pero las secuelas que me dejó la discapacidad, la enfermedad, fueron no poder caminar, tener una propiocepción muy disminuida. La propiocepción es el sentido que uno tiene de dónde están las partes del cuerpo. Perdí el tacto. Entonces, eso me vuelve una persona
muy dependiente, pues que necesitó ayuda para muchas cosas, tanto en lo personal como en lo profesional. Bueno, esto es toda una historia, la verdad, pasaron 100,000 situaciones, a veces suena muy sencillo contarlo así, pero finalmente, como el ave fénix, resurgí de entre mis cenizas y ahora con la diferencia que pues volví a renacer, pero en un cuerpo con discapacidad. Entonces, yo, la verdad, siempre he sentido la narración oral como parte de mí, es algo que me llena muchísimo, con lo que me gusta hacer, es parte de mi vida. Es como que encontré el sentido de mi vida en medio de la narración oral. Yo quería seguir, primero por ese deseo tan fuerte de seguir haciéndolo, luego también pues se plantea uno, ¿qué voy a hacer a partir de este momento con esta nueva situación? Entonces también era una manera de volver a ganar ingresos porque era mi trabajo, o sea, siempre había sido mi trabajo, el de la narración oral. Bueno, entonces la situación es compleja porque en México el tema de la discapacidad en el 2005, la verdad todavía estaba en pañales, literalmente. Y yo fui adentrándome al mundo de la discapacidad pues de una manera en solitario, con el apoyo de mi familia, pero sola. Entonces enfrentándome a todo lo que implica un país que no está todavía consciente de las necesidades de hacer accesible la ciudad y brindarte oportunidades. Entonces sí veía el panorama difícil, no sabía cómo iba a poder volver a hacer lo que me gustaba, qué reacción iba a tener la gente, cómo me iban a aceptar y el miedito y los temores propios de esta situación. Sin embargo, yo desde un principio acepté con mucha buena disposición la discapacidad. Para mí no representó ningún problema, no lo acepté tal cual. Esta es mi nueva realidad, voy a partir de lo que tengo y a ver qué es lo que puedo hacer. No pasé por un conflicto ni por una depresión, no, la verdad no. La situación era muy difícil como para todavía echarle más. Entonces, aquí hay una pequeña historia muy breve que me gustaría compartir porque siento que es importante para lo que después voy a continuar. Esta pequeña historia dice que en una ocasión se encontraron dos hombres que en su juventud se ve que habían sido muy buenos amigos. Entonces uno le dijo al otro, oye, he escuchado hablar mucho de ti. La verdad es que hay muy buenos comentarios. La gente dice que te has vuelto todo un maestro, todo un líder, bueno, un consejero espiritual. Dime, ¿quién te ha guiado en este camino? ¿Quién te ha iniciado? Y el otro hombre, con una actitud pues muy honesta, seria, le dijo, un perro. ¿Un perro? ¿Cómo es posible? Sí, dice, déjame que te cuente. En una ocasión iba yo caminando cerca de un río y no lejos de mí había un perro que se ve que se estaba muriendo de sed. Pero cada que se acercaba al río salía corriendo y volvía y se regresaba. El chiste es que cuando él se acercaba al río veía su propia imagen. Entonces pensaba que era otro perro y salía asustadísimo. Mira, fue tanta su necesidad que pues se eliminó todos los miedos y los temores que tenía y sin pensarlo más, ¡zum!, se arrojó al río. Claro que en el momento que él se arrojó, aquel perro de inmediatamente ¡fum!, desapareció. La cosa fue que cuando el perro se dio cuenta que aquel obstáculo era él mismo, bueno, pues en ese momento la barrera que lo separaba de lo que él deseaba, pues también se había esfumado. Entonces el hombre le dijo, como verás, amigo,
De esa misma manera, comprendí que mi propio obstáculo era yo mismo. Y cuando me decidí a afrontarlo, de inmediato desapareció. Los dos amigos se dieron un fuerte abrazo y cada uno continuó con su camino. Bueno, yo cuento esta historia porque a mí me resulta muy importante que uno venza esos primeros temores. Nadie va a hacer por ti lo que tengas que hacer por ti mismo. Y esas ganas y esa necesidad de volver a hacer, en este caso, de volver a crear, de volver a realizar el arte que vienes haciendo, solo va a partir de ti. Entonces tienes que eliminar ese primer obstáculo, porque eso te va a dar las fuerzas necesarias para poder eliminar todos los obstáculos que se te van a avecinar, que en este caso son muchísimos, que no solo son la falta de accesibilidad, las barreras físicas, sino las barreras sociales, los prejuicios, los estigmas. Entonces, cuando uno da ese primer paso, cuando vences ese primer obstáculo, la verdad es que todo lo demás se puede llevar, porque es difícil, es muy difícil. Entonces, no sé si ya me pasé mucho de tiempo y luego continuamos. Sí. Muchas gracias, Gina, por esta primera presentación. Justamente después vamos quizá a llevar esta conversación hacia, exacto, o sea, qué de esa experiencia de vida se transmite a través de su práctica artística, ¿no? Y cómo los espectadores y espectadoras recibimos otras narrativas a partir como de esas experiencias, ¿no? Entonces, bueno, te agradezco, Gina, y ahora vamos con Ramesh. Ramesh, si quieres comenzar tu exposición. Hola, estoy cambiando la pantalla para poder ver a mi intérprete. Primero que nada, quisiera decirte, Gina, que me pareció fantástico y la historia que contaste fue muy... me motivó mucho, me tocó mucho. Yo soy Ramesh Meyapan. Yo nací en el sur de la India y luego me mudé a Singapur a los 4 años. Ahora trabajo y vivo en Reino Unido, en Glasgow, y llevo ya 20 años en el Reino Unido trabajando como profesional del teatro. Y cuando digo profesional del teatro o hacedor del teatro, es que uso lenguaje visual dentro de mis interpretaciones teatrales. No uso señas. Soy una persona sorda, pero lo dejo de lado en mis interpretaciones. El trabajo visual que hago, bueno, desarrollo un lenguaje teatral, uso elementos del teatro visual, trabajo de cuerdas, clown y demás, para que los públicos se conecten con esto. Y mi objetivo es encontrar elementos que puedan encajar y se urdan con la historia. Y en efecto, sí nací sordo, y conforme crecí y he usado un vocabulario visual toda mi vida y eso ha sido fantástico. Sin embargo, cuando se trató del teatro y del inventar nuevas formas de teatro, fue para mí un reto, porque es importante crear un idioma compartido. Cuando tienes un público que no es sordo, que no entiende el lenguaje de señas, la lengua de señas, me cuesta a veces trabajo encontrar el lenguaje visual apropiado para este ambiente. Y he trabajado y he explorado mucho para crear un corpus de trabajo
que observa el lenguaje del teatro y utiliza elementos físicos y se asegura de que eso sirva de soporte para la narrativa. Ahora bien, los temas son de vital importancia. Puedes tener un impacto universal en cualquier miembro del público, pues todos compartimos el mismo tipo de emociones y experiencias. Un ejemplo de esto sería dos mujeres, una sorda, una que no lo es. Ambas usarán distintos lenguajes, serán de distintas culturas, serán de distintas razas, pero ambas conocen la experiencia de ser mujer y habrá similitudes en esas experiencias. Entonces, cuando trato de trabajar con un público, lo que quiero es asegurarme que ellos se conecten con las temáticas de una obra sin importar que estas personas sean sordas o no. El teatro tiene su propia lengua, su propio lenguaje, sus tradiciones, y lo que yo quiero es entender el lenguaje común y crear uno que funcione dentro de un ambiente teátrico. Entonces, sí vale la improvisación y demás, pero cuando pensamos en lo universal, queremos, sí, tenerlo universal, pero también forjar opiniones. Y eso sería mi trabajo. Ese soy yo. Muy bien, Ramesh. Eso y mucho más que vamos a seguir ahondando. Algo que llama mucho la atención y que en lo que querré poner un poco de foco tiene que ver con la relación corporal, ¿no? Desde la historia de una discapacidad y la experiencia de la discapacidad. Creo que hay una relación distinta de la cual me gustaría que quizá ahondáramos más adelante. Ahora vamos a hablar con Matilda. Matilda, ¿quieres presentarte? Yes, hello everyone. Claro. Hola a todos, yo soy Matilda Ibini y me voy a describir brevemente. Soy una mujer negra de 20 y muchos, tengo un afro corto, llevo lentes, soy usuaria de silla de ruedas, soy de origen nigeriano y estoy sentada en mi silla de ruedas en Londres. Soy una dramaturga biónica que trabaja en Londres. Escribo para el escenario, para televisión, audio, teatro, y lo que más me preguntan es por qué me describo a mí misma como biónica. Y eso ocurrió a partir de una conversación con una amiga cuando yo estaba hospitalizada, me había fracturado la pierna. Bueno, nací con una condición neuromuscular muy rara que me hace propensa a las fracturas. Entonces me rompí la rodilla, me tuvieron que operar, me pusieron metal y me dijo mi amiga, ahora eres parte mujer y parte metal. Y yo tomé esa broma un poco más en serio. Algo realmente correspondió con mis experiencias y me hizo reflexionar, porque durante toda mi vida he necesitado de tecnología y adaptación, ya sea en la escuela, ya sea en mi casa, el tener acceso a la comunidad. Siempre he necesitado de ayudas y adaptaciones tecnológicas, y algunos podrían decir que interpelé mi vida diaria y mi vida escolar. Y como una niña con discapacidad que creció y se convirtió en una artista con discapacidad, me cuesta trabajo describir mi trabajo como si fuera una sola cosa. Bueno, Matilda la persona es distinta a Matilda la artista, y mi condición neuromuscular
no somos una misma cosa. No siempre me sentí cómoda con esta idea de que soy un artista con discapacidad. Mi trabajo no es un trabajo con discapacidad. Soy una persona que enfrenta obstáculos. Soy una persona con discapacidad porque enfrento obstáculos en una sociedad que pueden ser económicos, físicos, sociales o de acceso dentro de la comunidad. Entonces, en ese sentido, cuando mi amiga hizo esta broma de que yo era ahora una persona de metal, me investigué el tema de lo biónico, y ese concepto creo que define bien mi trabajo. No siempre escribo de la discapacidad, pero mi trabajo siempre estará influido por la discapacidad, y eso me hace biónica. Y el trabajo es biónico por mis experiencias, y creo que a veces eso me convierte en una artista biónica. Soy una persona que describe cómo se mueve por el mundo y cómo eso puede tener un impacto del trabajo que hago. Sé que soy Matilda, que soy una persona con discapacidad, pero soy una artista biónica porque mi trabajo va más allá de lo que yo puedo oír. Muy bien, Matilda. Justo, ¿no? Es esa cuestión que va relacionando. A veces hay artistas que en términos de temática relacionan, ¿no?, la discapacidad con su práctica artística, y otros artistas que hay una diferencia en ese sentido del tema, pero lo que dices tú muy claramente y un poco lo que expresa Ramesh es que hay un tándem entre la condición y digamos, la forma en la que miras al mundo y en la que a partir de esa mirada construyes una narrativa o una pieza de teatro visual, ¿no? Y eso es lo que creo que va a ser interesante en seguir como ahondando ahora en esta charla. Muchas gracias, Matilda. Vamos a pasar con Cristian. Cristian, bienvenido. Platícanos un poco. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Cristian Arias y voy a audiodescribirme. Estoy sentado, soy de piel morena, tengo el cabello negro, corto, llevo unos audífonos de diadema y tengo una chamarra azul. Atrás de mí hay una pared de color blanca. Del lado derecho, sobre la pared, está un ventanal y es el que está creando, permitiendo entrar luz natural. Entonces, una vez ya dicho esto, voy a abordar. Cuando yo era niño, adquirí mi discapacidad, tenía solo 11 años, y yo adquirí la discapacidad en la escuela primaria. Yo era un niño que tenía bajos recursos y también era a veces muy hiperactivo. Entonces, regularmente por este tipo de situaciones, pues pasaban mis compañeros, regularmente me hacían bullying, se burlaban de mí, me ofendían, y en una ocasión terminé por hartarme y también pues empecé a defenderme, ¿no? En esta situación. Yo como niño, pues, cuando se cruza la línea, ¿no? Donde eres la víctima y después eres el victimario, creo que es una línea muy delgada, y eso me ocurrió a mí porque yo empecé defendiéndome y después descubrí que también ya estaba, pues, sí, lastimando a mis compañeros en el aspecto también de hacer lo mismo, ¿no? Y así empezó. Yo iba en 4º grado, entonces transcurrió todo el primer trimestre y todo normal, y pues las riñas ya empezaban a hacer dentro del salón, en el patio, y bueno, en una ocasión varios alumnos de otros grados, el 5º y de 6º, eran más grandes que yo, y pues yo siempre cuando estábamos en recreo, siempre
nos encontrábamos solos, ¿no? Tanto ellos como a mí, como yo a ellos. Pero en una ocasión, pues ya, yo creo que se fastidiaron tanto de mí que, pues en una ocasión yo iba saliendo de la primaria, eh, salimos por una puerta trasera, esa escuela tenía 2 puertas, y se me ocurrió salirme por la puerta trasera ese día, cuando de repente siento un golpe por detrás de la nuca, y cuando quise voltear, pues lo único que vi fue pues, varios manotazos en mi rostro, y fueron varios golpes, de inmediato patadas, y empecé a sentir las agresiones de otros compañeros, ¿no? Realmente no supe pues quiénes eran, porque ni tiempo me dieron. Lo único que sentí también fue un codazo en el ojo, bueno, fue un golpe en el ojo, ¿no? Lo único que alcancé a vislumbrar fue un brazo, un antebrazo, y yo deduzco que fue el codo, ¿no? Se me golpeó en el ojo izquierdo, provocándome desprendimiento de retina, y también me provocó desprendimiento de párpado. Mi ojo izquierdo es un poco más cerrado que el derecho, entonces por eso es de que tengo el ojo así. Cuando me terminan de golpear, fueron unos momentos muy rápidos, pues yo me levanto con miedo, claro, con temor, y de no saber qué es lo que estaba pasando. Me dirijo hacia mi hogar, ¿no? Que tenía que caminar pues aproximadamente 10-15 minutos. Y como era niño, pues se me hizo pues, normal la situación. No sentía molestia, solamente veía un poco borroso con el ojo izquierdo. Y así fue pasando el tiempo. Después llego a mi casa. No comento nada a nadie por miedo, por pena, pues no sé, ¿no? Por muchas situaciones. También pues esa confusión de no saber qué es lo que había ocurrido, ¿no? Después salimos, en esa ocasión fue cuando salimos del curso, y empezaron vacaciones. Después yo me empiezo a sentir un poco más mal, me duelen los ojos, me duele la cabeza, y en un día despierto y pues ya no observaba con mi ojo izquierdo. No le tomé mucha importancia, lo dejé pasar. No le dije a mi mamá porque pues también ella siempre estaba trabajando, descansando en labores del hogar, y pues la verdad yo no le tomé mucha importancia. Para cuando ya yo empecé a sentir más molestia y ya era comezón en los ojos y ya era un ardor, pues sí le dije a mi mamá, ¿sabe qué? No estoy viendo, ni con el ojo izquierdo, tengo molestias, y ella decide llevarme a un oftalmólogo. Después me hacen estudios, me hacen el chequeo y me dan el diagnóstico que tenía desprendimiento de retina y de párpado en el ojo izquierdo a causa de traumatismo, y también en el ojo derecho tenía infección. Entonces, si no se atendía la infección, podía perder la vista también. Entonces, a pesar de que se atendió y todo, pues sí, la infección ya había avanzado demasiado y también provocó desprendimiento de retina en el ojo derecho. Es así como a través del hospital me canalizan a un centro de rehabilitación, en donde empiezo a redescubrir el mundo, a conocer otras cosas, a adaptarme, a generar esa apertura, ¿no? A muchas cosas, a descubrir nuevamente el mundo. Y es entonces como ya cuando me rehabilito, conozco a Compañía Teatro Ciego, y ahí principalmente pues era un anhelo, ¿no? También porque también tengo a un hermano mayor que también es ciego a causa de igual un accidente. Él se golpeó con un tubo en el rostro. Entonces él es ciego. Y yo cuando veía, yo lo guiaba a él. Entonces cuando a mí me sucede esto, pues empecé en depresión y todo, porque cómo era posible que yo estaba nuevamente en esta situación, ¿no? Entonces mi hermano, el mayor, empieza a desenvolverse, pues él ya estaba un poquito más adaptado a la discapacidad. Empieza a conocer
conocer otros espacios, cursos y lugares educativos. Entonces descubre a Teatro Ciego y ahí empieza él a formarse, ¿no? A empezar a asistir, a empezar a empaparse del proyecto. Y es así cuando me invita a mí a formar parte de la compañía, a conocer a Juan Carlos Saavedra, que es el fundador y director de la compañía Teatro Ciego. Entonces empiezo a conocerlos, me empiezo a involucrar más, me empieza a gustar más el escenario, las artes, a empaparme un poco más. Primero era espectador, después fui incluyéndome un poquito más, involucrándome. Así fue que durante 2-3 años más o menos fue que inicié la formación actoral y como colectivo, como Teatro Ciego, pues empezamos a implementar varias herramientas y técnicas para poder llevar esas historias y poder contar esas historias a través del teatro. Empezamos generando teatro en la oscuridad y después de 2 escenas, de 2 puestas en escena, empezamos a salir a la luz, ¿no? Teatro en la oscuridad se basa en que se lleva una obra de teatro, pero en completa oscuridad, ¿no? Entonces se transmite a través de los audios, a través de las sensaciones, de los olfatos. Empezamos a jugar un poco más con las texturas, con los sentidos en general. Entonces, para el espectador, pues es distinto, o en aquel momento fue distinto a lo que ya se tenía. Se empieza a hacer esa propuesta y el público empieza a aceptarlo bastante bien, empieza a generarse un poco más de convivencia. Primero era puro público normovisual, entre comillas, los que nos iban a ver. Después empezó a incluirse el público diverso, que eran personas con discapacidad visual, con alguna discapacidad motriz, y después cuando empezamos a generar contenido audiovisual ya fuera de luz, fuera de la oscuridad, que ya fue cuando entramos a la luz, se empezó a ampliar todavía ese abanico más, ¿no? De varias personas que empezaron a incluirse, ¿no? Como personas con sordera y otras discapacidades. Empezamos a generar todo este tipo de contenidos con audiodescripción, con lengua de señas mexicana, con texturas, con el lenguaje de fácil entendimiento. Entonces, con Compañía Teatro Ciego, yo fue que empecé a crecer, a formarme, ya a agarrar experiencia, y empezaron a llegar proyectos, y empecé a darme cuenta que el arte, si no se muestra, no está, pero si se muestra, es responsabilidad de nosotros cómo mostrarlo, cómo cambiar esa mirada del público y cómo hacer que se volteen a ver otras personas, otras instituciones, desde donde se genera esa convivencia y desde donde se genera ese impacto, tanto social, de público general, como también el impacto pues, en la comunidad de arte, ¿no? de teatro. Empezamos a trabajar nosotros solos como colectivo, como personas con discapacidad visual, generando varias puestas en escena solos, obviamente con el equipo detrás. Pero después sucedió algo muy interesante. Se generó una alianza con Stephanie Sherman, que es una bailarina coreógrafa estadounidense, y ella generó una alianza también con el CUT de la UNAM y Teatro Ciego. Entonces empezamos a asistir a un taller en donde habían personas sin discapacidad y personas con discapacidad, que éramos nosotros como ciegos, y empezamos a convivir y nos dimos cuenta que se empezaron a romper varias barreras, varios prejuicios, y ya empezaron a observar la discapacidad desde otro punto. Entonces
de este proyecto se generó un proyecto interdisciplinario que se llama Construyendo la Carne, en donde es un proyecto con completa, que lleva performance, lleva teatro y lleva danza. Entonces, a través de este proyecto, que es en completa luz, nos mostramos y también tratamos de cambiar esa mirada hacia la discapacidad, ¿no? Dejamos de ver la discapacidad y empecemos a ver la capacidad que sí se tiene para poder construir y generar para el otro a través del arte, cómo sensibilizamos a la sociedad, cómo se hace este impacto para generar el cambio. Y creo que a través de nuestra experiencia hemos aprendido también a romper paradigmas, a desencasillarnos, y también yo he aprendido también a romper esos estereotipos y estos constructos de la sociedad que ha impuesto, porque la sociedad a veces es la misma que pone las barreras. La barrera no la pone la discapacidad, las barreras las ponen pues las personas que no se empapan del tema, que tienen esa distinción, ¿no? Como nos ven como fuéramos angelitos, o con esa, como si fuéramos solamente personas de luz, ¿no? Nos observan como si fuéramos con esa mirada caritativa y con esa lástima, nos observan. Entonces, nosotros al invadir el espacio de las artes, al empoderarnos como individuos en las artes, en el teatro, también aprendemos y demostramos que las cosas son distintas, que también se puede, las personas con discapacidad también tenemos ese derecho de ocupar esos espacios, y también, ¿por qué no? O sea, ¿por qué estar encasillado en lo que una sociedad ha dictaminado? ¿Por qué no romper ese prejuicio? ¿Por qué no salir de la norma, ¿no? Empezar a trabajar desde nuestra trinchera para poder generar ese cambio de cultura, esa sensibilización y esa apertura también a la diferencia, a lo que uno puede mostrar y a cómo la sociedad aprende a mirar y cómo mira la discapacidad, ¿no? Muchas gracias, Cristian. Me quiero retomar un poco esta idea de la que hablas tú, de la mirada, para hilar un poco la conversación, y que también Gina, Ramesh y Matilda nos platiquen algo de lo que tú ahora hablaste, que es de esta relación que existe, o si existe o no existe, o de qué manera específica se ha dado en sus caminos, ¿no? Es decir, me interesaría que nos contaran un poco una autonarrativa, un poco como lo que hizo Gina, ¿no? De qué relación ven entre su experiencia de vida, el camino que han tenido que hacer para convertirse en los artistas que son, y la pregunta que a mí me interesaría como en un espacio de reflexión crítica es si ustedes piensan que la discapacidad hace este camino distinto, o de qué manera lo hace distinto, o si no lo hace distinto, sobre todo viniendo de países diferentes, ¿no? O sea, seguramente lo que ha vivido Matilda es distinta a lo que ha vivido Ramesh, o sea, y a lo que vivimos en México con respecto también a la discapacidad y al mundo del arte, porque el mundo del arte en cada país también tiene unas formas y unos modos de producción diferentes. Entonces, si nos pudieran como comentar un poco más, ¿no? Sobre esta experiencia de vida en relación a su propia práctica artística. No sé quién quiera comenzar. Quien quiera, Ramesh o Matilda o Gina. Gina. Ok. Voy a hablar, bueno, que hay un poco de ruido en la casa. Bueno, como yo retomando un poco lo que venía narrando, cuando ya doy yo ese paso para retomar la narración, entonces digo, bueno, voy a ver con qué es lo que cuento, ¿sí? Me di cuenta que tenía mi voz clara, que es mi instrumento principal, pues lucidez mental, eso es lo que creo.
movilidad en los brazos, y con eso era para mí suficiente para reiniciar. Entonces, este camino yo lo he hecho sola, porque en parte así la narración se da. Hay grupos también, pero lo más común es en individual. Yo siempre me he mantenido en esa línea, no por nada, sino porque así se ha dado. He trabajado en individual. Entonces, yo me sentía además apoyada con la experiencia de 15 años de narradora, de haber pisado los más diversos escenarios. Y pues la experiencia uno no la puede borrar. Tenía también ya un currículum que me respaldara. Me sentía parte de la sociedad, como había estado moviéndome por todos esos años de vida. Y pues con esa seguridad salí a buscar nuevamente las oportunidades. Pero, oh, sorpresa, yo estaba preparada. Pero aquí la pregunta, ¿la sociedad estaba preparada para recibirme con discapacidad? La triste realidad es que no, la verdad no. Desde que tú te planteas salir, te encuentras con una ciudad que no es accesible, que además, en mi caso, como necesito ayuda, necesitaba tener un asistente. Como decimos, hay veces que las tragedias se juntan. Cuando yo me enfermé también vino una situación económica desfavorable. Parece que uno le echa limón a la herida. Mis hijas eran muy pequeñas, entonces no hay en el sistema de salud un apoyo que te permita tener un asistente, ¿no? Te damos un recurso y ten un asistente, o como en la Unión, como en Gran Bretaña, ¿no? Que contaba esta Tom Tom, que sí tenían, el sistema de salud sí les daba para un asistente. No sé si ellos se los proporcionan o les daban el recurso. Bueno, pues aquí eso no existe, ¿no? Y es un tema, yo creo que bien importante, porque es básico para que uno pueda salir adelante. De otra manera, es bien difícil en el caso de la discapacidad como la mía, ¿no? Bueno, buscando que me acompañen a las oficinas, entrevistarte, presentarte, buscar nuevamente pues las oportunidades. La verdad, muchas veces llegaba a un edificio donde 10,000 escaleras, no elevador, nada. Entonces eso corta mucho, ¿no? Todo tenía que hacer uno presencialmente. Cuando yo regresé, afortunadamente todavía conocía a personas, por ejemplo, antes se llamaba el Instituto de Cultura, que era cuando me contrataban más frecuentemente ahí. Todavía había personas que me conocían. Entonces tuve la fortuna de que al regresar me topara yo con una persona con una calidad humana extraordinaria, un profesional, Luis Castrejón, que de inmediato me abrió las puertas, ¿no? Me volvió a programar y dándome el apoyo, me puso un chofer a la puerta. Bueno, extraordinario. La verdad que yo dije, no, pues bien, va muy bien el asunto. Si así va a ser, excelente. Pero la realidad es que no es así. Cambian las administraciones, la gente que te conocía ya los nuevos ya no te conocen. Hay que iniciar como si fuera uno nuevo en este asunto y el trato es muy desigual. No, como que yo sé que lo que voy a decir no lo puedo generalizar, porque me ha tocado gente muy valiosa, muy respetuosa, muy empática, pero no ha sido la mayoría, ¿no? Entonces, sí me han visto raro, como diciendo, ¿tú te quieres presentar como un artista que va a ser pues el protagonista de la escena? Y entonces empezaban a pensar, ay, pues a ver si en el DIF o en sí, ¿no? O en una feria donde las personas con discapacidad se puedan presentar. Yo no estoy en contra de eso, pero como que te querían a fuerzas encasillar a determinado grupo. Dices, tú, bueno, espérate, yo tengo toda una trayectoria. Mi trabajo va para todo tipo de público. Por supuesto que
Yo siempre he abarcado también el tema de la discapacidad y los grupos de personas con discapacidad, pero así como con todos, ¿no? Como todo. Y entonces sí dudan en volver a programarte, en volver a insertarte, ¿no? Y cuando lo hacen, cuando al principio que logré, bueno, ya formar nuevamente parte de la agenda cultural en algunas ocasiones, con varias presentaciones o menos, yo que reconozco mi discapacidad, la asumo perfectamente, no tengo problema con ella, pero yo no me presento como un artista con discapacidad, ¿sí? Yo me presento como una artista, como una narradora oral. Y recuerdo muy bien que muy al principio, pues cuando iba a salir en un escenario, todo en una plaza pública, donde no tienes un programa de mano y ves la foto de quién se va a presentar, ¿verdad? Entonces te anuncian, va a haber un evento de narración oral para todo público en una plaza principal de Querétaro. Bien, nadie, yo me acuerdo las primeras veces, nadie se esperaba que fuera una persona con silla de ruedas, ¿no? Con discapacidad. La verdad, a mí esa experiencia me gustó muchísimo porque yo irrumpí en el escenario. ¡Pum! Me monté. Y la gente pues iba a ver un espectáculo de narración oral, ¿no? Perfecto. Yo no quería que la gente empezara aquí a enrollarse, a prejuiciarse o a compadecerse o a enfocarse en la discapacidad. No, dije, vienen a ver un espectáculo de narración oral, adelante. Llego con mi silla, si causa sorpresa, los primeros minutos, por supuesto, causa sorpresa, pero en la medida que uno va ejerciendo su arte, la silla pasa a segundo plano, totalmente a segundo plano. Entonces esas experiencias son muy buenas porque sin hablar de la discapacidad, dice uno mucho, ¿no? Estando ahí presente con tu silla de ruedas. Para mí es muy importante visualizar la discapacidad, pero que tampoco no siempre va a ser el discurso principal, ¿verdad? Lo están viendo. Como recuerdo cuando le preguntaron a nuestro querido cantautor Juan Gabriel en relación a su homosexualidad, y él contestó, lo que se ve no se pregunta, ¿no? Y eso era pues más que suficiente, aquí estoy. Sí, una persona con discapacidad puede crear, puede dar, puede hacer que sueñes, que hueles, que viajes, puede hacer muchísimas cosas, ¿sí? El cuerpo no me limita. Volvemos a lo mismo, quien limita es la sociedad, la que no da oportunidades. Hasta aquí para que participen, por favor. Muchas gracias, Gina. Ramesh, Matilda, ¿quién quiere participar? ¿Ramesh? Venga, Ramesh. Yes. Sí, me da mucho gusto participar. A ver, ¿quién es mi intérprete? Para identificarla. Hay dos cosas que tengo que mencionar. Una, educación, el aspecto educativo dentro del teatro y el teatro. Primeramente, como ya mencioné, nací en el sur de la India y me metieron en una escuela para niños sordos. Una escuela muy limitada y por eso nos mudamos a Singapur. No había forma de educarme en la India, entonces en Singapur sí pude recibir una educación. Y en esa escuela se usaba la lengua de señas, pero luego cuando pasé a una preparatoria, una especie de preparatoria o secundaria, los intérpretes, había muy pocos intérpretes, era difícil conseguirlos, así que no tuve acceso a una educación plena, así que me tuve que esforzar yo para tratar de mantenerme al corriente. Entonces tenía que preguntarle a mis compañeros qué hay que hacer, qué falta,
para no rezagarme. Entonces, para las personas sordas, el acceso a la educación es un tema clave, universal. Pero nos arremangamos y, bueno, somos tenaces y tratamos de lograr las cosas. Pero sí, faltan cosas, sin duda. En Singapur hay un teatro para sordos, un teatro sordo, y allí yo, cuando lo descubrí, dije, yo quiero ser parte de esto, quiero aprender de esta situación. Pero no había capacitación. Entonces, podías tener una licenciatura, pero ¿cómo acceder a esto si eres una persona sorda? Bueno, entonces vas a talleres, aprendes a hacer algo, alguna habilidad, pero es muy difícil tener acceso a esto. Y creo que fue después de unos 8 años de trabajo que dije, esto es un reto enorme y quiero saber más, quiero aprender más del mundo del teatro. Y fui la primera persona sorda dentro de esa comunidad. Entonces, sí, hubo grandes retos. Y en la universidad me decían, ¿por qué no tomas un curso para personas con discapacidad? Y apliqué durante 3 años, una y otra vez. Y siempre había una razón para rechazarme. Me decían, no, no, no. Y en paralelo, yo estaba trabajando. Entonces, continué haciendo esto durante cierto tiempo, asimilando estos rechazos, y decidí ser aún más tenaz y en el primer año había una licenciatura de 3 años. El primer año fue muy difícil, pero poco a poco fue mejorando. Y en el mundo del teatro hice bastante de investigación y trabajo en solitario para el desarrollo de mi práctica. El tema clave es que para las personas sordas, ¿cómo podemos participar en estos talleres para las personas en general? Porque nos ponen estas barreras desde la sociedad, y era muy frustrante tener estas barreras, estos obstáculos. Entonces sentía yo constantemente que tenía que mostrar tenacidad y al mismo tiempo autoeducarme y seguir investigando por cuenta propia. Y fue así que creé mi propio trabajo, y yo quería exhibir mi trabajo. Yo me considero un artista sordo. Yo no me identifico como tal. ¿Por qué? Porque si me pongo esta etiqueta, el público que viene a ver mi obra asume que soy un artista sordo y dicen, uy, quizá el trabajo va a ser un poco malón, no sé si lo quiero ver. Entonces hacen juicios de lo que van a ver. Entonces yo me guardé esa etiqueta al principio de mi carrera y permitiría que viniera el público y disfrutaran el trabajo y al final aplaudieran lo que sea. Y ya al final la gente se me acercaba y me hablaba directamente, y en ese momento yo les decía, ¿saben qué?
soy sordo. Y me decían, ¿qué? Yo les enseñaba, sí, soy sordo. Y les decía, soy sordo, y les enseñaba en lengua de señas, y veía el impacto que tenían ellos. En ese momento, mis nociones preconcebidas han sido completamente disueltas. Hemos visto y disfrutado la obra de una persona, de un artista con discapacidad, y eso cambia nuestras formas de entender el mundo y de ver las cosas. Y eso es una muestra de lo que somos capaces de hacer. Y nuevamente, creo que tiene mucho que ver con deshacernos de las etiquetas. Quiero que la gente vea quién soy, los méritos que tengo, el arte que hago. Y ha sido muy duro, sin duda. Y aquí en Escocia, siento que fui la primera persona sorda en el mundo del teatro, y la gente no me conocía, no sabían quién era, y era difícil acercar a la gente a mí para que conocieran mi obra y que vieran que yo podía formar parte de un trabajo crítico, visual. Y cuando la gente disfrutaba estas obras visuales, se les abrían los ojos y florecía el entendimiento de este público. Y tienes el RCS, el Conservatorio Real de Escocia. Tenemos ahora también tutores para estudiantes con sordera. Tenemos un curso de licenciatura de 3 años para artistas sordos. Tenemos un programa ya en forma para personas con discapacidad que quieren ser parte del mundo del teatro. Hay intérpretes, hay señalización, hay capacitación dramatúrgica, y eso ya lo tenemos en el sistema educativo. El curso se estableció en 2015 y entonces ya lleva casi 6 años. Y durante ese tiempo las cosas han salido de maravilla y ha sido un alivio, porque ahora tenemos algo, tenemos oportunidad. Antes había pues un gran sentido de antagonismo, pero ahora están creciendo las oportunidades, y creo que eso sería todo. Increíble. Gracias, Ramesh. Increíble lo de la escuela que cuentas, ¿no? Qué fantástico. Bueno, voy a terminar, digamos, la ronda de participaciones y después les voy a leer unos comentarios del público y algunas preguntas del público, ¿ok? Entonces, si quieres, Matilda, comentarnos un poco más, después terminamos con Cristian esta ronda y pasamos a comentarios del público y preguntas. Yeah, I was just thinking, well, firstly, thank you to Gina and Ramesh. Gracias a Gina y Ramesh. Creo que muchas de sus experiencias son muy similares a las mías. Es muy profundo saber que podemos estar en distintas partes del mundo, pero experimentando lo mismo. Eso ha sido bastante importante. Creo que hay mucho que cualquier persona con discapacidad que quiere desarrollar trabajo artístico. Bueno, en mi práctica yo he tenido que ser educadora, pero también he tenido que luchar. He tenido que educar a las personas sobre mis necesidades o cómo trabajar conmigo, pero también he tenido que ser una especie de abogada de mi causa. He tenido que explicar por qué lo que demando no es negociable, que mis necesidades de acceso no son lujos,
ni caprichos, sino que son integrales a mi práctica. Si no se cumplen mis necesidades de accesibilidad, no se cumplen mis necesidades creativas. Entonces, conforme desarrollo y evoluciono mi práctica, eso ha sido clave. Y bueno, ser una mujer negra, queer, con discapacidad, ahí hay un tema de interseccionalidad y enfrento una serie de barreras. Y no sé si el problema que estoy enfrentando o el obstáculo que estoy enfrentando se debe a mi negritud, a que soy mujer, a que soy persona con discapacidad. Bueno, Reino Unido es un país súper heterosexual, blanco y, bueno, y masculino. Entonces, las obras que se presentan son de hombres blancos sin discapacidad y el resto de nosotros estamos peleando por los escenarios marginales. Y alguien como yo que tuvo una discapacidad desde pequeña, bueno, los espacios que tenemos son en edificios viejos, sin elevador, arriba de un bar. Yo no puedo acceder a esos espacios y por lo tanto no puedo trabajar en ellos porque simplemente físicamente no puedo subir las escaleras que conducen a esos espacios. Entonces era difícil tener acceso a los escenarios donde yo sería capaz de mostrar mi trabajo a la gente. Y cuando la gente se pregunta acerca de trabajar en las artes para las personas con discapacidad, bueno, hay una lucha por ser escuchado y por ser tomado en serio y para que la gente entienda que tu trabajo no debe ser subestimado por tu discapacidad. Ha habido muchas etapas en mi carrera en los que me quedé callada y en los que acepté el maltrato porque no sentía que no tenía voz, que no tenía experiencia y no tenía la confianza. Y creo que para muchos artistas con discapacidad, eso tiene que ver con un proceso de desaprender el capacitismo interiorizado. Y eso, bueno, creo que muestra que muchos de nosotros entendemos el mundo a partir de narrativas que nos enseñaron sobre la discapacidad y si yo no cumplía con cierta forma de hacer las cosas o con cierto cuerpo, entonces yo no tenía valor. Entonces creo que parte de mi trabajo ha tenido que ver con reescribir las narrativas capacitistas, decir, estas narrativas no son ciertas, no son las únicas y la existencia como una persona con discapacidad, bueno, los espacios que he podido crear donde la gente ha podido experimentar mi trabajo es un recordatorio de que las personas con discapacidad son humanos, no somos menos que otros humanos y nos muestra históricamente el impacto negativo que ha tenido el mundo no discapacitado y su diseño de un mundo que no nos tuvo en cuenta, que no nos consideró en su diseño y aquí estamos, sin embargo, siendo agitadores, siendo disruptivos y causando problemas porque sí, porque creemos que tenemos algo que ofrecer al mundo. Entonces, frecuentemente estoy negociando con el sentirme cómoda con mi cuerpo, conmigo misma, pero también sabiendo que mi presencia puede incomodar y me parece que es algo que ya acepto.
Gracias, Matilda. Sí, hay algo como de las narrativas que ustedes cuentan de sus experiencias que tiene que ver con la creación también de espacios para poder expresarse, ¿cierto? Como decir, si no hay un espacio, hay que crearlo, ¿no? O sea, para que mi voz esté, para que yo pueda como crear esto y exponer esto, no solo es como tocar una puerta, sino hay que generar un espacio para que eso suceda, ¿cierto? Entonces, en algún encuentro de discapacidad que tuvimos de teatro hace un par de años, veíamos esto, ¿no? Que era como, no solo es el reto de tocar puertas ¿no? y crecer dentro del mundo del arte y ser escuchados, sino que a partir de la discapacidad es necesario crear espacios para que esas voces y esas narrativas puedan estar presentes. Al mismo tiempo que desetiquetar, es decir, como que presentar lo artístico. Hay una frase que me gusta mucho de tu obra hablará por ti, ¿no? Y entonces lo que decía Ramesh y lo que decía Gina, ¿no? O sea, cuando uno presenta una obra, presenta un trabajo y entonces la obra habla por sí misma, ¿no? Entonces hay un montón como de epidermis y de dermis que hay que traspasar para llegar a ese lugar, ¿no? Y a partir de ahí poder crear nuevos espacios para otros y para otras. Entonces es un trabajo, me gusta mucho lo que cuentan porque es un trabajo como realmente complejo, ¿no? No es solamente como, bueno, estoy en una silla de ruedas y cuento cuentos, sino es un trabajo de vida que implica ser el mismo productor, ¿no? O sea, el productor de sí mismo. Y entonces eso creo que es muy valioso que la gente que nos escucha y nos ve lo sepa, ¿no? De primera mano. Cristian, ¿quieres comentar algo más con respecto a estos temas, la relación entre las narrativas y la práctica y la experiencia de vida? Sí, justo retomando un poco de lo que decías, de lo que decía Gina también y Ramesh, Ramesh, perdón. Justo el trabajo que cada quien puede mostrar y expresar habla de uno mismo, pero también está por ejemplo, en mi experiencia, hay situaciones que a veces mi capacidad, ¿no? de salirme de esa limitante que mi cuerpo tiene, a veces me hace ponerme en riesgo, ¿no? Y justo rompo ese paradigma y trato siempre de no limitarme yo mismo, ¿no? No autolimitarme porque hay momentos en donde me dicen, ¿sabes qué? Mira, la escena es un ejemplo, subirte a un andamio y girar entre el andamio y andar subiendo y bajando y brincar de aquí para allá. ¿Crees poder hacerlo? Bueno, pues solamente muéstrame el espacio, cómo es, déjalo conozco y entonces lo hago. Y es entonces en donde yo me pongo el reto para decir, ok, yo ya estoy aquí en el escenario, ¿qué hago? ¿Cómo lo muestro? A partir de lo que yo sé y lo que yo conozco, ¿cómo muestro mi trabajo al espectador? Sí lleva un trabajo detrás, sí lleva un tiempo, horas de trabajo, de pensar cómo crear pues tu material, ¿no? Me he visto también un poco limitado ahora con la situación de la pandemia, sobre todo en mi conferencia que tengo, que se llama Ponte en mis zapatos. En esta conferencia abordo mi ejemplo de vida, que es la discapacidad, cómo fue que adquirí mi discapacidad, y llevo esta conferencia a escuelas para los padres de familia y también para alumnos, y trato de siempre, más bien he tratado desde siempre llevarlo a varios lados, pero justo porque no hay una estructura, pues, para poder abrirnos paso, toca hacerlo, ¿no? Entonces, he tocado muchas puertas, muchas las han abierto, muchas las han cerrado, pero este trabajo va también de la sensibilización a la sociedad, ¿no? A la sociedad infantil, de cómo generar esa conciencia de que el acoso escolar pues no está bien y de qué forma impacta a los demás, ¿no?
a los compañeros, a la misma sociedad, ¿no? Porque uno empieza siendo acosador, violento, empieza siendo con cosas mínimas en la escuela, y si eso no se cambia, si eso no se trabaja, si se le da un enfoque distinto, pues uno va evolucionando y se va generando una situación más grande, y es como una bola de nieve, que ya cuando uno es adulto vienen tantas situaciones, ¿no? Y uno lo normaliza tanto que dice, bueno, no pasa nada, pero cuando eres consciente de lo que está pasando, sí se genera ese cambio, se trata de cambiar, ¿no? Cuando alguien más dice, mira, las cosas no son así, entonces es donde pues cada quien genera esa conciencia. Y a través de la pandemia, pues no he podido llevar a cabo este trabajo, esta conferencia, no la he podido presentar en muchos lados, porque justo está todo cerrado y no hay por lo pronto ahorita pues está todo cerrado, ¿no? Y nos tiene limitados la pandemia. Pero aún así, aunque estuviera pues el tiempo regular, sin pandemia, la infraestructura institucional no te permite tanto adentrar ni llevar ese mensaje, ni generar ese tipo de diálogos, ¿no? Con los alumnos, porque no hay una estructura como tal. Entonces, sí me ha costado trabajo, sí son horas pues de tocar puertas, de mandar correos, de gestionar, de hacer todo, y vuelvo aquí en lo que tú dices, ¿no? Toca generar cada quien, ¿no? Ser productores, ser creativos, ser ejecutores, ser todólogos en los proyectos individuales, ¿no? Claro. Miren, muy bien. Hay muchísimas preguntas del público, pero voy a ir haciendo una por una, ¿ok? Quizá no nos vaya a dar tiempo de contestar todas, pero bueno, vamos a comenzar. Brenda Lucía Carlini pregunta, en general, ¿cómo trabajan con los públicos? ¿Qué acciones llevan adelante para acercar o formar a las audiencias de sus producciones? Quien quiera, si quieren, levantan la mano y entonces les contestan. No necesitan contestar los 4, puede contestar uno o una. Y si quieren, pasamos a la siguiente pregunta. O sea, a quien se sienta con ganas de contestar, contesta. ¿Sí, Ramesh? Could I have the question again, please? Sí, claro. La pregunta es ¿cómo trabajan con los públicos? ¿Qué acciones llevan adelante para acercar o formar a las audiencias de sus producciones? O sea, ¿cómo trabajan con el público en general, no? O sea, ¿cómo generan audiencia? ¿Qué relación tienen con la creación de públicos desde su práctica artística? I can maybe give you an answer to that. Sí, yo podría responder eso. Muy bien. Como mencioné, la forma en que trabajo con un público es que los veo como iguales, ya sean sordos o no. Quiero que mi obra, que mi trabajo sea accesible y que ellos puedan conectar con esa obra. Soy una persona sorda y ese es un tema que me apasiona y mi lengua me es muy importante. De todas formas, considero al público, ya sea que escuchen o no. Ahora bien, podría decir que no voy a presentarme ante un público de personas oyentes y que solo me presento ante un público de sordos, pero eso reduciría mi público. Entonces, siempre he considerado cómo crear un lenguaje visual que todos podamos compartir. Los festivales
en los que trabajo, los grandes, tienen un público amplio, y si me eligen, quisiera ir a esos festivales con un lenguaje que cumple con lo que ellos buscan. Puede ser, bueno, en México, digamos, si yo fuera a México y enseñara en lengua de señas británica, no me entenderían. ¿Por qué? Porque el público no tendría acceso a mi obra y eso me limitaría. Y a mí me gusta viajar por todo el mundo, me gusta trabajar de forma internacional, y los públicos con los que me encuentro en todas partes, bueno, hoy aquí tenemos lengua de señas mexicana y británica. Entonces hay procesos en el mundo, y bueno, eso implicaría que sería difícil conectar con los públicos. Entonces, por eso uso un idioma visual que entienden los adultos, los niños y la mayoría de los públicos en general. Y quiero también decir que es importante que mi trabajo es creado por una persona sorda, por los recursos que se necesitan para eso. No sé si eso tiene sentido. Sí, claro, sí tiene mucho sentido. Muchas gracias, Ramesh. Matilda, Cristian, Gina, ¿quieren contestar esta pregunta? Bueno, a ver si va por ahí el asunto. Yo busco, ¿sí me oigo? Sí. Yo busco presentarme ante cualquier tipo de público. De hecho, siempre lo he hecho así. De un nivel académico desde preescolar hasta universidades. Participo en ferias de libros, en cualquier tipo de evento que viene relacionado con la narración. Yo trabajo mucho también para las escuelas, sobre todo las primarias. Ahí el público es pues una posibilidad muy buena de que te vean como persona en silla de ruedas y de que tengan ese primer contacto, bueno, no sé si el primero o no, pero que vean que una persona con silla de ruedas puede ir a tu escuela y puede ser pues un actor principal ahí. A mí me ha gustado mucho cuando me he topado con niños en silla de ruedas, que cuando me ven entrar en silla de ruedas, ven como una posibilidad para ellos de que sí se puede, ¿no? O sea, no es tanto el discurso, lo estoy viendo, está ocupando el lugar de mi maestra y aparte nos lo estamos pasando divertido y aparte podemos crear muchas cosas, porque hay veces que yo hago proyectos en los que no solo voy a contar un cuento, ¿no? Sino se hacen dinámicas de diálogo donde hablamos sobre el tema, temas diversos, y que también a veces tocamos temas de derechos humanos, de valores, y los niños, pues la verdad, ven que no hay limitaciones. En algunas escuelas ha sido muy simpático porque dicen, ¿cómo entraste? Pues por la rampa pirámide, porque cuando yo digo que voy a ir a una escuela, primero pregunto si hay accesibilidad. Sí, ahorita a estas alturas, por supuesto que sí, hay rampas y todo. Y sí las hay, pero son rampas pirámide, literal, o sea, intransitables. Entonces luego yo le digo a los niños, a ver, chequen cuántas rampitas podría yo necesitar en la hora del recreo, porque seguramente pues van a venir otros niños que quizás necesiten tener acceso a ellas, ¿no? Entonces empiezan como que a fijarse en esas cosas que antes no se fijaban, con público adulto, en las universidades, con todos. Yo trato de que me vean por todos lados, ¿no? Porque como digo, es una manera de hacer visible la discapacidad. Yo, como comentaba Matilde, Cristian y Ramesh, pues he sido mi propia gestora, promotora, productora, he hecho todo, ¿no? O sea, nadie ha venido a abrirme así, oye, ¿quieres hacer esto? No, la verdad es un trabajo muy, muy arduo. Y entonces es eso también, buscar públicos, buscar todo tipo de públicos. Bueno,
Yo creo que hasta ahí. Gracias, Gina. Matilda. Yeah, I completely agree with Sí, estoy completamente de acuerdo con Ramesh y Gina. Creo que ambos resaltan algo importante. A veces cuando estás creando al principio, no sabes quién va a ser tu público, pero lo vas construyendo porque quizá no sabes si esto va a ser una obra, si va a ser un libro, si va a ser un documental. Y una vez que has creado algo, parte del proceso es preguntarte para quién estoy creando esto, a quién se lo voy a presentar. Y como artistas, creo que es importante recordar que no podemos ser todo para todos. Nuestra obra no va a ser para todos, no todos tenemos los mismos gustos y la forma en que presentamos el trabajo a algunos les encantará, otros lo detestarán, pero creo que parte de presentar tu trabajo implica descubrir a un público. Entonces, si hablas de un tema o una cultura o un momento en el tiempo y demás, ¿cuáles son, o sea, el preguntarse cuáles son las comunidades es importante, las personas que te van a escuchar. Y quizá eso te lleve a expandir, a introducir otras perspectivas para tener una mejor idea, un mejor entendimiento o qué sensaciones genera esta obra. Si estás creando, por ejemplo, trabajo de tipo muy sensible, cosas muy, muy pesadas, o bueno, puedes tal vez crear un aviso donde le das al público la posibilidad de decidir si quiere entrarle a algo duro, algo que puede provocar una reacción fuerte. Bueno, yo me tardé mucho en desarrollar un público, estaba aprendiendo, estaba escribiendo, a veces las cosas eran buenas, muchas veces eran malas, cuál era mi voz, y poco a poco, muy poco a poco, pude construir un público. Dicen, bueno, ella escribió una obra sobre la cultura yoruba o escribió algo sobre una pareja queer. Entonces, a veces está bien no saber quién es tu público al principio de tu obra, pero si al final te cuesta trabajo saberlo, entonces tal vez sea buena idea incorporar nuevos ojos, voces, para que la gente te diga qué disfrutó, qué tuvo sentido, qué no tuvo sentido. Y creo que el tallereo es un proceso vital. Quiero escuchar qué opinan las personas con las que colaboro, qué piensan de la obra, del trabajo. Y no sentirse uno demasiado protectivo, porque sé que todos queremos proteger la esencia, nuestra visión, pero es importante saber que el trabajo se hace para compartir y compartir implica escuchar cuando las cosas no van en la dirección que quieres o tu dirección no es la dirección que tú deseabas desde un principio. Sí, es que hasta ahora acabó la traducción. Por eso tardé unos segundos. Sí, Matilda, estoy como muy de acuerdo con todo esto que han planteado con respecto a que, o sea, algo que puedo notar en sus participaciones es que hay un diálogo con el público. Es decir, muchas veces se piensa como al público o la audiencia como algo separado del artista o de quien presenta eso, y en realidad los públicos se crean a través del diálogo también,
¿no? Es decir, como de una participación. Y eso un poco me da pie para que Cristian, que yo conozco el teatro, digamos, que ellos hacen, sé que implica la participación del público, ¿no? Entonces también tiene que ver con eso, ¿no? Como dices tú, de tallerear las obras, de abrirlas. Es como uno no está solo o sola, ¿no? Sino que sobre todo en el teatro se trabaja generalmente en colaboración. Entonces, Cristian, ¿quieres platicarnos un poco qué relación tienen con el público, con el llamado público? Sí, es muy importante lo que mencionas, que el diálogo con el público se genera, pues es muy importante generarlo, más bien para tener también esa apertura de uno hacia el público y también escuchar al público y saber qué es lo que siente, qué es lo que vivió, qué es lo que sucedió en ese momento, ¿no? En algún momento yo tuve la oportunidad de presentar varias veces mi conferencia y también aquí abordo un diálogo con los alumnos. Entonces, alguna dinámica muy, muy padre que es con una hoja de papel y un lápiz y les pregunto que cómo se sintieron, que lo escriban en el papel y todo esto, todo lo que pasa, todo lo que sintieron y también si quieren comentarnos algo en la sala en general. Y ha habido momentos en que los niños se vulneran tanto, se tocan tanto con la historia, con lo que me ha pasado, que se hacen sentir identificados, ¿no? En una ocasión me decía una niña, es que yo viví algo similar, pero en esta ocasión yo tengo una prima con discapacidad intelectual y yo no sabía cómo entenderla, yo no sabía qué hacer y yo siempre que la veía la criticaba y ahora me siento muy mal por hacerle ese tipo de cosas porque pues ella no está consciente y yo estoy consciente de que le estoy haciendo ese daño y pues ahora me has cambiado la perspectiva y voy a empezar a tratarla distinto, me decía. Entonces, es entonces donde te das cuenta que el diálogo es súper importante pues con el público, porque de esa forma sabes en dónde está situado el público y qué es lo que estás transmitiendo y qué es lo que les está llegando realmente de tu trabajo al público. Claro. Muy bien. Sí, Gina, adelante. Sí, fíjate que dentro de la narración oral hay mucha interacción con el público. De hecho, es fundamental, ¿no? Porque estás narrando para otro y el otro te da la respuesta en el momento. Con la silla de ruedas, obviamente, tengo una limitación al desplazarme, pero bueno, yo lo que hago es, si yo no me puedo mover tanto, hago que el público se mueva, ¿no? Entonces los hago participar, por supuesto, depende de muchas cosas, también a quién va dirigido, si es familiar, depende, pero participa. Se cortó un poco. La gente participa y se hace simpaticísimo, ¿no? Ya sea que los hago venir al área y todo se mueve y siempre hay un cambio. ¿Cómo me doy cuenta si funciona o no? Es la respuesta del público inmediata, ¿no? Muchas ocasiones de manera que se suban 1 o 2 para que de repente ya tenga yo todo un enjambre de niños encima, ¿no? Y gente, por supuesto, también adulta y felicita, ¿no? Entonces, eso es muy, muy bonito y muy importantísimo, el diálogo, la interacción. Sí, gracias, Gina. Te cortaste un poco, quizá pero no sé si se logró como transmitir la idea a los demás. No me di cuenta. No te preocupes, si no, vuélvelo a comentar, por favor, para que quede como clara la idea. Te cortaste un poquito, si quieres volver a comentar lo de la participación. Bueno, retomo que dentro de la narración oral, dentro de los espectáculos de narración, pues la interacción con el público es fundamental.
yo decía que si yo no me puedo mover físicamente en el escenario, también hago que el público se mueva, participe desde sus asientos o los hago participar en el escenario. Se genera un diálogo en el momento que tú vas narrando algo con las reacciones, las expresiones. Eso te da pie también tú a que veas por dónde continuar. Sí, seguir por esa línea o bajarle por acá, por allá. Entonces es totalmente interactivo. Se hace una comunicación hermosa, hermosa, hermosa. Y la respuesta final te la demuestran con esos detalles de afecto, ¿no? De acercarse, abrazarte, pedirte más. Y la verdad que, hijo, eso es muy satisfactorio. Y sí se puede. O sea, una limitación no te limita, la verdad. Puedes generarlo de otras maneras. Sí, y es un poco lo que pienso que el teatro también otorga, ¿no? Esta cuestión como de poder expresar y poder compartir con otros y otras, ¿no? De forma sensible, a través de experiencias, de relatos, de teatro visual, ¿no? Como, o sea, en fin, al final nos dedicamos al teatro y es eso, ¿no? O sea, como creo que la gente que nos dedicamos al teatro es porque también queremos como dialogar, ¿no? Con una comunidad, que es diferente a si nos dedicáramos a otro arte, ¿no? Quiero leerles otra pregunta que nos hace, espérenme un segundo, Sofía Olmos. Ella pregunta, son dos preguntas, se las voy a hacer juntas y contestan cuando, como en el orden que quieran. Dice, ¿conocen alguna metodología adaptada o propia para su creación artística? Esa sería como la primera pregunta. Y la segunda pregunta es sobre la accesibilidad. En su quehacer artístico, ¿qué experiencias positivas han tenido con respecto a la accesibilidad? ¿Alguien más? Matilda, ¿quieres empezar esta ronda? Yeah, I'll start with the positive experience. Empezaré con la experiencia positiva. Creo que, bueno, tuve una residencia con una compañía de teatro que se llama Grey Eye Theatre Company y son una compañía de teatro liderada por personas con discapacidad y apoyan tanto a iluminadores, a actores, a guionistas, a dramaturgos, todo. Se apoya a personas y artistas sordas y con otros tipos de discapacidades. Y bueno, fui artista residente durante un año con ellos y tuvo un gran impacto en la forma. Bueno, de hecho estuve un año tratando de entender mejor o de mejorar mi forma de exigir mis necesidades de accesibilidad de tal forma que no tuviera que sentirme mal y sin compartir de más. La gente no necesita conocer mi historial médico, solo necesitan saber mis necesidades. Entonces hice una serie de talleres para escritores con discapacidad, creé redes con teatros y bueno, entendí que este era el tipo de carrera que quería construir. Y bueno, cómo iba a comunicar mis necesidades de tal forma que se expresaban bien y bueno, entender que estas necesidades de accesibilidad son parte de mis necesidades creativas, están completamente relacionadas. Y entonces el expresar mis necesidades de una forma que me hiciera sentir cómoda y con confianza. Y en cuanto a metodologías, no estoy muy consciente de la parte académica del trabajo, pero Grey Eye es una de las compañías que promueve el acceso creativo a las producciones y eso, bueno,
implica, por ejemplo, en lugar de tener un intérprete de lengua de señas al margen del escenario y tienes a las personas sordas mirando en una dirección que es distinta a la del escenario, bueno, en lugar de eso tienes a una persona que tiene habilidades actorales y que sabe lengua de señas y que participa como tal en la producción teatral. Y así incorporas mejor al público sordo. Entonces, eso es algo que hace Grey Eye. Los actores señan y también tienen subtitulaje creativo o tienen algún tipo de subtitulaje para aquellas personas que necesitan por alguna razón leer las descripciones. Y algunas de estas no son estas descripciones secas, taxonómicas, sino que se escriben en el mismo tono de la obra. Entonces, si es una comedia, los subtítulos tienen chistes dentro de ellos. O, por ejemplo, bueno, también hay audiodescripción y eso le da al miembro del público que lo escucha, bueno, la forma en que se construye sigue el mismo tono más o menos de la producción. Entonces, a veces hay distintos personajes llevando a cabo la autodescripción para que puedas escuchar otra voz, y también tienen distintas formas y dependiendo de la naturaleza del personaje, todo eso es algo que se llama acceso creativo, buscar formas de incorporar las herramientas accesibles al teatro como tal, para elevar la experiencia de todos los que están en el público, para que todos experimenten la obra al mismo nivel, aunque sí, claro, sea a través de distintas herramientas. Sí, también en el arte transmedial, las narrativas transmediales posibilitan mucho el acceso con tecnología, ¿no? A audios, a subtitulajes de otra forma, ¿no? Dramatúrgicamente se pueden como incluir muchísimas cuestiones que quizá antes eran como más canónicas, podríamos decir, ¿no? Como eso está muy bien. Gracias, Matilda. Ramesh, te veo sin micrófono, así que me imagino que quieres participar, ¿cierto? Well, I can keep it brief. Voy a ser un poco breve. Creo que Matilda, bueno, creo algo muy parecido a lo que ella dijo en materia de accesibilidad, y estoy al tanto del trabajo de Grey Eye, y lo interesante es que, bueno, ellos hacen un trabajo fabuloso y yo diría que la forma en que yo lo hago es distinto. Yo quito al intérprete del escenario, no critico a los intérpretes, pero es posible desarrollar una relación entre artistas sordos y oyentes, pero no tiendo a usar ni el subtitulaje creativo ni el subtitulaje. Y cuando viajo internacionalmente, ¿qué subtítulos usas? ¿En inglés? Bueno, se puede convertir en una distracción, se puede volver confuso para un público internacional. Entonces, por eso trato de quitar los elementos de comunicación y lo dejo abierto a todos. Y allí es donde uso el trabajo teátrico y los elementos visuales, pero sí, lo dejaré así de breve. Esa sería mi opinión al respecto. Mi creencia es que el público tiene que conectar
Y si no está el intérprete, creo que nos enfocamos de una forma mucho más densa en lo que está ocurriendo en el escenario, creo. Y claro, es tu poética, ¿cierto? La cuestión es cuando hay lenguaje hablado, ¿no? Ahí un poco lo que Matilda, ¿no? Dices como dramatúrgicamente qué haces con como las tensiones o las distracciones, ¿no? De la palabra y de su interpretación, ¿cierto? Es muy interesante. Cristian y Gina, ¿quieren compartir algo con respecto a esta pregunta? Bueno, mira, de manera muy breve, una experiencia favorable con la accesibilidad, ¿era así la pregunta? Sí. Sí, bueno, yo en el transcurso de todos estos años he transitado por muchos cambios. Sí ha habido a nivel pues, de nacional y estatal favorablemente cambios en la accesibilidad. Falta muchísimo, pero sí es obvio que sí los hay y eso es muy bueno. Pero una experiencia muy agradable que tuve en el 2019, me parece que fue precisamente con el British Council cuando hizo el evento de Trazando Posibilidades, que la verdad la experiencia de accesibilidad fue fantástica. Yo dije, es que así debería de ser el trato hacia los artistas, así debería de ser la accesibilidad en todos los lugares. Bueno, eso me dejó una gran enseñanza y también, por supuesto, la posibilidad de interpelar así, ¿no? De pedir, de decir, bueno, estas son las necesidades que uno tiene, esto es lo que se debe de hacer, pero porque desgraciadamente a veces sí te sientes incluido, pero la inclusión no solamente es te incluyo, sino te dejan a que tú te adaptes a todo el ambiente, que es lo terrorífico, porque las condiciones de desigualdad entre los espacios es terrible. Es muy común que, por ejemplo, ya haya espacios para silla de ruedas en diferentes foros porque te consideran como un espectador, pero no te consideran como un artista que se va a parar en el escenario. Entonces, no hay acceso a los foros. Muy difícilmente encuentro una rampa. Muy difícilmente, si te vas a subir a un templete, es un templete con rampa. A veces sí me la han proporcionado porque se pide, ya está uno también aprendiendo a solicitar, a pedir, ver cuáles son las necesidades. Pero esa experiencia fue muy, muy, muy importante. Muchas gracias, Gina. Nos piden que cerremos ya en unos minutos, tenemos unos 7 minutos más, entonces quizá vamos a ir con el comentario de Cristian y al final haremos, o los invito y las invito a que hagamos una pequeña despedida, ¿no? Y terminamos, ¿de acuerdo? Cristian. Okay. Sí, muchas gracias. En tema a la accesibilidad, por ejemplo, yo en mi discapacidad visual, algo que puedo abordar los dos puntos, ¿no? Desde yo espectador y yo creativo. Por ejemplo, cuando nosotros hemos creado obras con accesibilidad para personas con discapacidad visual, hemos generado todo un dispositivo para que en la butaquería se generen audiodescripciones. Al momento de que se está llevando la obra en vivo, alguien desde otro lado está audiodescribiendo lo que está sucediendo en la obra para el público con discapacidad visual. Y también algo que se ha implementado, y esto también en vivo, es el lengua de señas mexicana. Se genera también desde movimientos también como actores muy evidentes, y también se ha puesto a veces un intérprete en el escenario. Sí puede a veces distraer un poco, pero también hemos concluido en que si se subtitulan las obras, a veces también es más confusión para el espectador sordo, el subtitular las obras, porque lejos de estar poniendo atención a la obra, solo le están poniendo atención a las letras. Entonces nos ha resultado un poco más sencillo poner a un intérprete, y eso por la parte desde cómo crear. Y pues creo que sí hace falta mucho, ya como espectador, yo
yo como con personas con discapacidad espectador, sí hace falta mucho, a veces, pues en general, ¿no? En todos los foros y sobre todo en muchas compañías, casi en todas, hace falta la accesibilidad, porque yo he ido a escuchar obras de teatro, he ido a presenciarlas, pero pues muchas veces tengo que tener a alguien al lado de mí que me vaya describiendo qué es lo que está pasando, porque muchas obras son muy visuales y hay lugares y escenas en donde no hay texto, y entonces yo me quedo en qué está pasando, porque hay momentos de la obra que me pierdo, hay momentos de la obra que no llegan, ¿no? Entonces, creo que sí hace falta mucho esa cuestión de la accesibilidad y también, pues, o sea, creo que si nos pudiéramos poner como sociedad a incluirnos, y no solo en la inclusión, es decir, como mencionaban, ya estás aquí, pues ven si puedes pasar. No, o sea, también hay que estudiarle un poquito e investigar cómo se puede generar esa inclusión a través de cómo hago llegar el mensaje, cómo me preocupo, ¿no? Por el espectador. Claro, tiene que ver con un poco lo que están, como lo que están diciendo con respecto a la diversidad de narrativas, ¿cierto? Porque justamente, por ejemplo, lo que comenta Cristian tiene que ver con una discapacidad distinta a la de un sordo y, por tanto, necesitaría como una estética y una accesibilidad diferente. Entonces, creo que lo que es muy interesante de esta charla es que se ponen y se exponen como las diferentes necesidades, es decir, entender que no es como una forma, una metodología que funcione para todo, ¿no? Sino que al final la creatividad va a tener que ver con pensar también en la diferencia y las diferencias, ¿no? En plural. Entonces, pues como ya tenemos 3 minutos para cerrar, decirles que fue un placer conocerles y compartir, aunque sea de forma streaming y a distancia con ustedes este momento. No sé si quieran despedirse y yo creo que con su despedida y sus últimas palabras cerramos la charla de hoy. Bueno, comienzo. Yo me quiero despedir. Perdón, ¿quién va a empezar? ¿Pro? No, sí. Bueno, ok, con un muy pequeñito poema de un poeta uruguayo, Fernán Silva, que dice: los árboles que no dan flores dan nidos, y un nido es una flor con pétalo de pájaro, y un nido es una flor de color de pájaro. Entonces, el perfume que emite no nos llega a través del olfato, sino del oído. Gracias, Gina. Muchas gracias y ha sido un placer conocerlos a todos. Sí, muchas gracias. Yo quiero despedirme agradeciendo a todos y sobre todo a Instituto 17, a British Council, a todos los que están involucrados para generar este tipo de diálogos. Es muy importante, de verdad, este tipo de plataformas, sobre todo para nosotros artistas independientes. Muchas gracias por aperturarse a este tipo de experiencias. Agradecer también a todos los participantes, a Gina y a las dos personas, a Matilde y a Remesh. Gracias también a ti, Fernanda, por estar aquí en esta mesa de diálogo. Y yo me quiero despedir diciendo, pongámonos a reflexionar un poco como sociedad, en dónde estamos parados, qué forma, qué parte formamos parte de esta sociedad. ¿Somos los que ponemos la rampa o somos los que ponemos la traba, ¿no? Gracias, Cristian. Es cierto. Ramesh, Matilda. Yes, similarly, just want to say. Sí, quisiera solo dar las gracias a todos y gracias Fernanda, Cristian, Gina, Ramesh. Ha sido un privilegio estar en un panel con todos ustedes y espero que construyamos los espacios para la gran cantidad de historias y narrativas de las personas con discapacidad en el mundo que valen la pena contarse y hay públicos dispuestos a escucharlos. Y si las narrativas nos dicen algo es que el cambio es inevitable, así que
cualquier tipo de dificultad, bueno, el cambio viene si lo planeamos o no, si lo queremos o no, así que nada se queda igual para siempre. Y yo comencé mi carrera hace 10 años y nunca me imaginé que 10 años después seguiría aquí, pero ha sido así porque el cambio es posible, así que motivo a los artistas con discapacidad a que sigan escribiendo, creando y compartiendo su trabajo. Llegará a quienes tenga que llegar. Gracias, Matilda. Thank you. Nos despedimos, Ramesh. All right, Ramesh, any final? What everybody has said already Bueno, is, lo que ya han dicho todos ha sido muy bello, pero para cerrar, digo que tenemos que mantenernos abiertos de corazón, de cuerpo, de mente. Hay que estar abiertos, hay que estar dispuestos a inspirarnos, a compartir. Y así de sencillo, así de simple, mientras escuchemos y compartamos, nos irá bien. Y ese es y es así como nos podemos inspirar haciendo esto. Muchas gracias a todos y a todas. Pues nos despedimos de la transmisión. Nos vemos pronto. Sigan todas las mesas que vienen del festival. Y muchas gracias a todos y todas. Hasta luego.